Buenas tardes, encantada de empezar otra semana con vosotras, compartiendo los talleres de mujer y liderazgo. Agradeceros de nuevo vuestra presencia y os dejo ya en manos de María Mira Manzano. Cuando quieras, María. Gracias, Giovanna, por presentarme. Soy la directora académica de la Escuela de Coaching Liderazgo y desde que introduje el coaching en mi día a día, empezando por el día a día y luego por mi faceta profesional, pues me di cuenta de que obtenía muchos mejores resultados. Y no solo yo obtenía mejores resultados como profesional o como persona, sino a todas aquellas personas a las que acompañaba. Cómo creamos efectivamente esas creencias limitantes y en qué momentos se hacen limitantes, me gustaría compartir con vosotras dinámicas para que, por supuesto, no tengáis que recurrir ni a mí ni a otra persona para modular creencias a lo largo de vuestra vida personal y profesional, porque ya tengáis esos recursos en vosotras mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a la vez que yo vaya explicando cositas, os voy a ir lanzando preguntas. Y luego, por otro lado, yo voy a lanzar preguntas al aire. ¿Esto qué quiere decir? Que al final cada una de vosotras lo que quiero es que os contestéis esas preguntas y si alguien las quiere compartir, pues por supuesto son bienvenidas esas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en este taller? Pues primero vamos a ir a qué nos lleva a crear esas creencias. Y entonces voy a empezar a explicaros qué son los actos lingüísticos básicos y después ya nos meteremos en cómo modular una creencia. ¿Vale? Y entonces vamos a hacer dos dinámicas, una de reencuadre y otra de resignificación. Ya os explicaré qué es esto del reencuadre, qué es la resignificación y cuáles son las dos dinámicas que vamos a hacer para que ya tengáis en vuestra mochila de aprendizaje y podáis usarlas en un futuro. Ya os digo que yo soy muy mala con estas cosas de la... Entonces empiezo por los actos lingüísticos básicos. Antes de nada, perdonadme, veréis que soy un pelín caótica en este sentido porque se me vienen muchas cosas a la cabeza. Tanto Beatriz como Giovanna me han pedido el PowerPoint y no se lo he enviado conscientemente. ¿Por qué? Porque al final yo rara vez uso PowerPoint, ahora más por aquello de que no os tengo delante. Yo soy muy de pintarrajear pizarras y llenarlas de garabatos y entonces las iba a mandar un PowerPoint vacío porque realmente lo único que quiero es que sea para mí como guía. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando termine esta presentación rellenaré con todo lo que os he contado ese PowerPoint y por supuesto os lo enviarán. No sé si entiendo que, como me ha dicho Giovanna, yo os lo envío y ellas lo reenviarán. Y entonces, dicho esto, toda la parte logística la hemos terminado. Como bien os decía, vamos a los actos lingüísticos básicos. ¿Y qué es esto de los actos lingüísticos básicos? Pues realmente es cómo vemos el mundo y cómo lo expresamos verbalmente. ¿Vale? Entonces, dentro del mundo de los actos lingüísticos básicos están, por un lado, las afirmaciones, que normalmente lo solemos llamar hechos. ¿Y qué es esto de las afirmaciones? Pues muy sencillo. Las afirmaciones es cómo veo yo el mundo de manera consensuada con el resto de las personas. Voy a poneros, o sea, ¿esto qué quiero decir? Pues si yo, por ejemplo, ahora dijese, hoy hace calor, puede ser que alguna de las X personas que estén conectadas me digan no, por lo cual no sería un hecho, no sería una afirmación, no sería algo consensuado por parte de todo el grupo que estamos hoy aquí conectados. ¿Qué son los hechos y las afirmaciones? Pues toda esa información que sí que corroboramos o que afirmamos todos de la misma manera. Si yo, por ejemplo, imaginaros que os enseño este bolígrafo y os digo que este bolígrafo mide 12 centímetros, por supuesto podríais darme vericidad o no a lo que yo estoy afirmando. Pero si yo saco una regla de medir y todos consensuamos que vamos a medir en centímetros y efectivamente esta longitud mide 12 centímetros, eso sería una afirmación.
Y entonces a partir de ahora yo podría decir que este rotulador mide 12 centímetros. ¿Sí? Eso es una afirmación. Eso es que lo que vemos, que cómo vemos el mundo, lo vemos todos de la misma manera. En cambio, lo que antes os he dicho de que aquí hace mucho calor y os he dicho que podríais decirme que no es así, sería una declaración. Y las declaraciones se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado están los juicios y las opiniones y por otro lado las peticiones y las ofertas. Los juicios y las opiniones, los juicios y las opiniones al final es cómo describo yo el mundo. Es cómo veo yo el mundo desde mi modelo de observador, que no tiene por qué ser el mismo que el vuestro. Es más, lo enriquecedor de los actos lingüísticos o de, en este caso, las declaraciones, es que cada uno vemos el mundo de manera diferente. Si yo a cada uno de vosotros os preguntase qué es para vosotros la felicidad, cada uno me vais a dar, o cada una, en este caso, me vais a dar una definición diferente. ¿Hay definiciones buenas, malas o acertadas o no? No, va a ser la definición porque cada una vemos la felicidad o el mundo de manera diferente. Y esto es lo que mucha gente habla de que llevamos gafas diferentes, que no son mejores ni peores. Entonces, como os decía, declaraciones, juicios y opiniones. Y ahora os lanzo la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un juicio y una opinión? ¿Tenemos alguna respuesta, Bea? ¿O nadie contesta? Se nos han dormido. Nadie nos dice nada de momento. Nadie nos dice nada. Yo sí, pero se lo he dicho a otra señora por privado. He dicho que el juicio más bien es como una sentencia, es como mucho más duro, ¿no? Una opinión no conlleva esa dureza de sentencia, ¿no? Mira, nos dicen, por ejemplo, juicio es hacer una afirmación subjetiva. Otra persona nos dice, en el juicio se juzga y se cuestiona. Otra persona nos dice, un juicio conlleva una sentencia, ¿no? Opinión es dejar clara tu perspectiva. El juicio puede afectar a los demás. En opinión se da opción a otras opciones. En el juicio se da por verdadera. Y juicio uno cree tener la razón. Y opinión tu punto de vista. Pues efectivamente, cogiendo todo esto, yendo a la esencia de la diferencia entre un juicio y una opinión, no deja de ser el cómo vemos cada uno de nosotros el mundo. Y la diferencia entre un juicio y una opinión es cuando me responsabilizo de lo que estoy diciendo o no. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí tiene que ver con lo que habéis dicho varios de sentencia, de orden, de no haber conversación, de sentenciar, de cerrar la conversación. Un juicio no deja de ser cuando yo emito una opinión, pero no me responsabilizo de ello. ¿Qué quiere decir esto? O sea, os voy a decir un ejemplo. No es lo mismo decir mi jefe es desorganizado, que estoy ya sentenciándolo y diciéndole que es un desorganizado, que decir yo opino que mi jefe es desorganizado. Esta es la gran diferencia, que yo estoy asumiendo la responsabilidad de esas palabras. Al final, en los juicios y las opiniones, la carga de esa declaración es que estamos expresando el cómo somos o cómo vemos el mundo, más allá de lo que estemos diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final cuando yo emito un juicio, estoy hablando más de mí que de la otra persona a quien va dirigido. Si yo digo que Bea es muy guapa, por supuesto, es un juicio, porque no estoy diciendo que sea mi opinión, sino que estoy sentenciando y estoy diciendo Bea es guapa. Y entra en juicio o entra en valor cuando los demás afirman o no ese juicio. ¿Qué puede pasar con estos juicios? Pues que al final lo que está diciendo no es que Bea sea guapa o no, porque no es consensuado, sino que está diciendo cuál es mi nivel de belleza con respecto a algo, en este caso con respecto a una mujer, o con respecto a mi jefe con el nivel de, con respecto al ejemplo que os he dicho del orden. ¿Cuánto de importante es para mí el orden? Estoy expresándolo en ese juicio de valor que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, los juicios
tienen un componente de cerrar conversación, de sentenciar, y las opiniones pueden dar lugar a que los demás opinen porque yo estoy responsabilizándome de ello. Y estoy diciendo que eso es mi opinión y no tiene por qué ser la de los demás. En cambio, los juicios no deja de ser exponer mi opinión, pero como si fuese una afirmación. Por lo cual estoy expresándolo tajantemente, diciendo que esa es la realidad y no es así, sino es cómo veo yo el mundo. Y diréis, ¿y para qué nos cuenta todo este rollo? Pues muy sencillo, porque ¿qué es una creencia? Una creencia no deja de ser un juicio mantenido en el tiempo, ¿sí? Una creencia es un valor o un principio básico que yo genero. Al final, nosotros, nuestra esencia, nuestra identidad está creada por esas creencias, ¿sí? Somos un cúmulo de creencias, somos un cúmulo de cómo vemos el mundo y afirmamos y llevamos esas creencias como normas o como pilares básicos para nosotros. Y ahí es donde va el tema de por qué nos limitan estas creencias. ¿Sí? Las creencias, cuando una creencia es positiva, si yo creo que yo soy una persona valiente y eso para mí es positivo, son geniales. O sea, no quiere decir que las creencias sean buenas o malas, sino que lo que tenemos que valorar es si nos limitan o no. Si yo creo que soy valiente, que soy una persona resiliente, que me puedo enfrentar a cualquier cosa porque tengo recursos suficientes o la fortaleza suficiente para abordar ciertas situaciones, esas creencias me están potenciando a mí como persona. Y por lo tanto, mis acciones van a ir en relación a esas creencias. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esas creencias nos limitan? Cuando en un momento determinado de nuestra, normalmente y según los estudios en temas del desarrollo humano, cuando llegamos a la vida adulta y decidimos cuestionar todas esas creencias, todos esos valores, todos esos principios básicos que o hemos mamado o nos han trasladado nuestros tutores o nuestras personas que hemos modelado o que hemos aprendido de ellos, o aprendizajes que hemos llevado a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestros años, de nuestra experiencia. ¿Cuándo es el momento clave de estas creencias limitantes? Cuando cuestionamos realmente esas creencias. Cuando nos paramos a pensar si realmente esa creencia, que vete tú a saber tú, cuándo comenzó esa creencia, decidimos que la validábamos y la manteníamos. Hay veces que esas creencias limitantes, y os puedo decir creencias limitantes como el creer que no puedo, el creer que yo no merezco algo, el creer que los demás son mejores que yo, creer que yo no puedo alcanzar un objetivo, no creer en mí. Al final, todas estas creencias lo que están haciendo es paralizar nuestro crecimiento, incluso bloquearlo. Porque no hago ciertas cosas porque yo a mí mismo me estoy diciendo que eso no lo puedo lograr o no lo voy a alcanzar. ¿Sí? Entonces, nosotros en coaching, ¿qué trabajamos? Trabajamos con creencias limitantes. Por supuesto, las potenciadoras y positivas, esas hay que mantenerlas y enriquecerlas y fortalecerlas. Pero todas estas creencias limitantes son las que trabajamos. Y como bien os he dicho al principio, las creencias limitantes no se eliminan. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, es parte de nuestra esencia, parte de nuestra identidad. Y psicológicamente tenemos que modularlas o cambiarlas por una más beneficiosa. Y eso es a lo que llamamos modular creencias.
nosotros a un cliente o a vosotros en este taller, yo nos podría decir, vale, dime cuál es tu creencia limitante y por cuál querrías cambiarla. Y decir 1, 2, 3, chasco los dedos y lo conseguimos. Ojalá, pero nuestro cerebro no es mucho más complicado que esto. Por lo cual no podemos hacer ese cambio tan repentino o tan rápido. Lo que tenemos que hacer es modular esas creencias. ¿Vale? Dicho esto, voy a ir a la siguiente diapositiva, que es explicaros 2 herramientas que tenemos para modular esas creencias. Por un lado está el reencuadre, que no deja de ser el buscar diferentes perspectivas, el ampliar el foco, ampliar el mapa, que se dice en PNL, cambiar el marco, el ver la situación o nuestra creencia desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, para enriquecer esa visión de esa situación y, por lo tanto, hacer acciones diferentes. Porque, como bien decía Einstein, es de locos querer resultados diferentes haciendo las mismas acciones. Lo que tenemos es que cambiar las acciones, pero tampoco podemos decir de hoy para mañana, ay, a partir de ahora voy a dejar de creer esto. No, tenemos que cambiar por otra cosa más beneficiosa, aunque sea un pequeñito paso, porque las creencias no se cambian de hoy para mañana. Hay que ir haciendo una serie de acciones para mantenerlas en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la primera herramienta es el reencuadre, que aquí la he puesto como primera, pero va a ser la segunda dinámica que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer a través de la escalera de inferencias. Y también tenemos otra herramienta que es la resignificación. ¿Y qué es esto de la resignificación? Pues muy sencillo. No deja de buscar la intención positiva o la parte positiva de esa creencia que tengo. Y ya os digo que estamos hablando de creencias limitantes. Y diréis, ¿y qué beneficio tiene una creencia limitante? Pues algún beneficio tiene que tener para que vosotros la mantengáis en el tiempo. Algún beneficio, algo os reporta, una intención positiva tiene esa creencia para vosotros para que la sigáis manteniendo. Algo se está dando. Y para ello, primero os voy a dar una distinción o una forma de ver, o para que pueda explicaros bien con un ejemplo, qué es esto de la resignificación. Y la resignificación, ahora. Si preguntásemos a distintas personas sobre una piedra, pues el distraído diría que tropezó con ella, el violento que la usó como proyectil, el emprendedor que construyó con ella, el caminante cansado la usó como asiento, para los niños fue un juguete, Drummond hizo poesía con ella, David mató a Goliat con una piedra, Michelangelo extrajo de ella la maravillosa escultura del David de Michelangelo y lo que quiero decir con esto es que no deja de ser una piedra, pero que según cómo veamos cada uno de nosotros esa piedra o lo que nos da una piedra, el beneficio que nos da una piedra, vamos a ver la piedra de manera diferente, aunque pusiésemos la misma piedra aquí delante. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Y debido a que tenemos tiempo, quiero que hagamos con vuestras creencias limitantes. Pues por un lado, me gustaría que cada uno de vosotros apuntaseis 3 creencias limitantes. Vamos a buscar 3 creencias que tengáis que ahora mismo, o en el caso del confinamiento, pues os estén limitando. Pues el miedo, bueno, no, porque ahí me metería en otro jardín. La creencia de que el ámbito laboral está complicado. La creencia de que se ha parado la vida. La creencia de que
como esto siga así, voy a tirar a mis hijos por la ventana. O sea, no, ahora, fuera de bromas, esas creencias que os están limitando actualmente son las que me gustaría que apuntaseis. Mira, María, nos dicen, por un lado, limitarme o engañarme. Limitarme o engañarme. Vale. Quiero... voy a poner un ejemplo. Espera. Vale. Dime, Bea. Sí, es que nos dice la persona, es decir, que afectan solo a mí o a todos. Con respecto a que sean limitantes, pues es que todo lo que no me limita a mí va a impactar en terceros. Si yo tengo la creencia de que, y voy a poner un ejemplo, si yo tengo la creencia de que a mí los idiomas se me dan mal, ¿vale? Puede ser que esto me lleve a no viajar por miedo a que no me pueda comunicar, ¿vale? Esta creencia me está limitando a mí porque me está haciendo dejar de vivir unas experiencias, de aprender de otras culturas, de ver otros países. Hasta ahí perfecto. ¿Qué pasa con esto? Que esto trasciende. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues si yo tengo una pareja que le gusta viajar, puede ser que le impacte mi creencia limitante. Ahora bien, nosotros trabajamos las creencias limitantes en primera persona, porque solo cambiando yo y mi creencia voy a ayudar a que el impacto que haya en los demás sea otro. Pero no podemos cambiar las creencias de los demás. Sí podemos acompañarles. Ya os digo que esta va a ser la primera herramienta que vamos a usar. Sí que vamos a ayudarles o acompañarles a que las modifiquen. Pero yo no decido si modifico la creencia al otro o no. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Sí? ¿Te traslado más? Os voy a poner un ejemplo porque lo que quiero es, porque yo creo y considero, a pesar de que no estamos, de que estamos cada uno en nuestra casa, o eso espero, quiero que nos llevemos todos un aprendizaje y yo la primera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Habéis elegido tres creencias, ¿vale? Lo que quiero, y para hacer la dinámica de resignificación, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo tengo la creencia de que soy impaciente y eso me lleva a que mis relaciones no tengan el resultado que yo quiero o lo efectivas que me gustaría que fuesen, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a declarar una creencia, esta creencia de que soy impaciente, y entre todos, y digo entre todos porque lo que quiero es que entre todas, porque no sé si hay hombres o no hay, porque no me he puesto a mirar el grupo completo, pero vamos, entre todas las personas que estamos conectadas, que lancemos la intención positiva que puede tener esa creencia, que resignifiquemos. Y diréis, ¿y cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Si yo imaginaros que digo, mi creencia es que soy impaciente, pues podríamos darle la vuelta a esa impaciencia y decir, pues que soy una persona activa, que soy una persona con diversos intereses, que soy una persona que me gusta aprender, que soy una persona que valoro mi tiempo. Esto es lo que quiero que hagamos en este ejercicio de resignificación. Entonces, si queréis, una persona nos dice una creencia y lo que hacemos es devolverle qué intención positiva le vemos todos los demás a esa creencia. ¿Os parece? Bueno. A ver, Giovanna, venga, lánzate tú. Venga. Una creencia tuya. Yo creo que soy demasiado mayor
para emprender. Tengo 65 años y estoy emprendiendo ahora porque estoy confinada. Entonces soy demasiado creativa y me aburro tanto sin tener actividad que estoy incluso aprendiendo algo de herramientas digitales que también me considero bastante inútil y por supuesto me da muchísima vergüenza hablar de dinero, con lo cual no puedo vender y si no puedo vender, ¿para qué tengo una empresa? O sea, estas son mis tres creencias. Vale, entonces, vamos a coger la creencia esta de que eres demasiado mayor, has declarado que eres demasiado mayor para emprender. Creo. Que luego nos lo has tumbado un poco esta creencia, porque nos has dicho que en el confinamiento esa creatividad que tienes te está ayudando. Pero me gustaría que las personas que están activas en este taller le devolvamos a Giovanna qué beneficios tiene esos años, y ya iba a meter yo ahí mi juicio de... yo voy a lanzar la primera, para que así sea más fácil y digáis, hombre, la que está llevando el taller no ha dicho, ¿vale? Yo le diría que precisamente esa edad lo que le da es experiencia para acertar más en el tiro de cara al emprendimiento. ¿Qué otros beneficios veis vosotros de esta creencia que nos ha dicho Giovanna de que es mayor para emprender? Mira, María, la gente está diciendo, tu edad es tu mayor valor, tienes experiencia, nunca seas demasiado mayor, no es cuestión de edad, sino de actitud, tu experiencia te va a ayudar, tienes suficientes experiencias para aportar cosas nuevas, la experiencia es un valor añadido, te da confianza, ya no tienes nada que perder, tienes más paciencia. Y otra persona nos dice, mayor para aprender, y entre comillas, tienes mucha energía y vitalidad para la edad que tienes. Eso es positivo, eres de espíritu joven. Otra persona nos dice, mayor capacidad de reflexión por la experiencia. Nos dicen más, la edad nos aporta más equilibrio en el juicio. Actúas de forma más sosegada, más reflexiva. Eres pura energía y la edad es lo de menos. Vales mucho. Su capacidad de querer hacerlo todo. Ajá. Etcétera, etcétera. Efectivamente, como ves, lo mejor de esto es que al final tenemos 70 visiones en este taller y es lo más enriquecedor, porque ahora, Giovanna, quiero que nos compartas qué opinas de esa creencia que tú misma has declarado de que eres mayor para emprender después de lo que te han dicho. A ver, yo pienso que en gran parte sí estoy de acuerdo con la parte de que tengo más experiencia, etcétera, etcétera. Pero yo me considero bastante infantil, entonces creo que he madurado relativamente. O sea, la gente que dice que eso me da sosiego, pues sí, quizá tengo un pronto un poquito menos fuerte, pero no he cambiado mucho desde que tenía 5 años. Si yo tuviese a Giovanna como cliente o como coachee delante, seguramente tiraría de otra creencia que ha declarado, que es el que ella cree que es infantil y que no ha madurado. Dice que tiene la misma, o sea, que tiene la misma forma de responder que cuando tenía 5 años. Seguramente si yo tirase de ese hilo y desgranase esa otra creencia, también nos saldrían un montón de cosas, incluso desgranaríamos esa creencia de dónde viene y qué es lo que le está potenciando o restando esa creencia. Esto me viene a demostraros que efectivamente somos creencias con patas, somos seres interpretativos y que todo depende de lo que nosotros nos decimos, cómo vamos a actuar. ¿Sí? Efectivamente, como os he dicho, esto no es iba a decir gracias, pero no. No tenemos la suerte de tener una varita mágica que movemos y digamos, quiero cambiar esta creencia y lo hago. No, yo ahora si la preguntase a Giovanna no va a cambiar su creencia. Giovanna lo que tiene ahora es una perspectiva mayor porque le hemos hecho consciente otras perspectivas de su creencia. Ahora bien, son perspectivas de cada uno de nosotros. No quiere decir que sean las suyas.
Lo bueno de esta dinámica es que al final habrá resignificaciones o otros sentidos a esa creencia que nos ayuden y otros no. ¿Por qué? Porque no irán con nosotros y no es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Entonces, lo bueno es el ver la situación desde otro enfoque y eso es lo que vamos a hacer con respecto a nuestras creencias hoy. Alguien que vamos a jugar un poquito más para que tengamos más ejemplos y veamos más esto de la resignificación. ¿Alguna otra creencia que alguien quiera compartir y que entre todos le ayudemos a verla de otra manera? María, mira, antes habían puesto Perfecto. varias personas. Por ejemplo, Ana Blaya había puesto 3. Uno era no vencer la mala economía, otro no volver a abrazar y otro mi trabajo no da soluciones rápidas. Vale. Estas creencias son, desde mi punto de vista, desde mi juicio, creo que yo las llevaría más a la siguiente dinámica, a la dinámica del reencuadre. Pero vamos a ver, vamos a hacer una creencia global, ¿no? Y es, yo os diría que el impacto que tiene este confinamiento en nosotros está siendo, según la persona, por supuesto, mayor o menor, ¿no? Pero es que ahí nos estaríamos metiendo en todos los miedos que nos está provocando esta situación que estamos viviendo. La creencia de que ha declarado de no volver a abrazar, pues yo lo primero que le preguntaría sería ¿cuánto de real es el que no vamos a volver a abrazar nunca? Al final, tarde o temprano volveremos a una normalidad. No sé cómo se llamará esa normalidad porque según las fases, según el gobierno y demás, y la nueva normalidad y todo esto, no sabría deciros. Pero, hombre, yo quiero pensar que yo efectivamente el día de mañana, y no sé si va a ser dentro de 3 semanas, un mes o 5 meses, voy a volver a abrazar a mi sobrina. Es que entonces estaríamos hablando de otros términos. O sea, las creencias que ha declarado esta persona, por supuesto, están ahí. Pero podemos, ya te digo que yo creo que la herramienta más adecuada para eso es la del reencuadre. Luego, si eso la rescatamos y vemos esas creencias con la dinámica del reencuadre. Pero la resignificación al final es buscar la intención positiva. Yo no puedo o no le veo. Igual me decís, oye, pues sí le veo. Yo no le veo una intención positiva a tener el miedo de no volver a abrazar. O sea, quiero decir, en la resignificación es para chequear esa creencia que tengo, ¿por qué la estoy manteniendo en el tiempo? Porque me está dando algún beneficio, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de una creencia que nos está limitando, pero no nos está aportando nada positivo, entonces está la herramienta del reencuadre que es mucho más adecuada para esas herramientas. ¿Tienes, Bea, alguna otra creencia? Mira, te comento. Dice una persona, soy una inútil para los idiomas. Te digo varias ideas, ¿vale? Vale, pero antes, ahora te dejo, Bea. Por favor, dejemos de darnos con el látigo lingüísticamente. O sea, ya esa frase de soy una inútil, por favor, no te digas eso, qué feo. Luego lo rescatamos. Va por días, ¿de Perfecto. acuerdo? Muy bien. Pues nos dice otra persona, no soy capaz de gestionar la vitalidad de mis 2 hijos, no soy buena en gestión y no soy una mujer sexy. Y luego ya está.
porque luego ya hemos comentado Ya es lo otro. de Giovanna. Vale, es que estas creencias que me estáis diciendo, vuelvo a repetiros que es desde mi juicio, creo que es mucho mejor la dinámica siguiente. Entonces, vamos a hacer una cosa. Creo que ha quedado claro cuál es la dinámica de la resignificación, que es buscarle el sentido positivo, ¿vale? Al final, el creer que yo no soy buena para los idiomas, al final me está protegiendo de algo, esa creencia. Entonces habría que ver de qué me está protegiendo, cuál es la necesidad no cubierta ahí, ¿vale? Y por supuesto ver cuánto de importantes para mí los idiomas, porque si los idiomas realmente no son importantes o no los necesito en mi día a día o no los necesito para una promoción, para mi puesto de trabajo y tal, al final no es lo suficiente motivador como para hacer acciones diferentes y cambiar esa creencia en mí, ¿sí? Ahora bien, vamos a la siguiente porque creo que efectivamente por las creencias que me has dado va a ser mucho más enriquecedora. Y es la escalera de inferencias. Y diréis, ¿y qué es esto de la escalera de inferencias? Bueno, pues la escalera de inferencias es una forma de ver cómo creamos una creencia. Y lo bueno de el saber cómo creamos una creencia es que también podemos modular esa creencia. Os voy a poner yo un ejemplo, ¿vale? Y es, la creencia que tengo es que mis vecinos son unos maleducados. Y diréis, bueno, pues ¿eso en qué te limita? Bueno, pues me limita en que no tengo relación alguna con mis vecinos. Y al final hay ciertas convivencias que, pues por ejemplo, tenemos tendederos comunes. Si yo no me llevo bien con mis vecinos o no tengo una cordialidad con ellos, pues puedo tener cierto miedo de colgar mi ropa y que al día siguiente no la encuentre o la encuentre de otra manera. Entonces eso a mí me limita. ¿Qué me ha llevado? Y esto es un ejemplo, ¿vale? ¿Qué me ha llevado a tener esa creencia? Pues muy sencillo. Yo soy una persona muy sociable y siempre cuando me cruzo con alguien, pues le sonrío o le doy los buenos días, las buenas tardes. Y hace unos meses me di cuenta de que un vecino que antes me daba los buenos días, pues dejó de dármelos. Esa acción, el primer día, pues me sorprendió y dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Que esta persona que antes me saludaba, ahora no me saluda. Este fue el hecho, ¿vale? Y como veréis, me voy al primer peldaño que está por allí, al primer peldaño de la escalera, y es los acontecimientos observables o los hechos. Y el hecho es que ese vecino no me saludó. Ese vecino no me saluda y lo que hago es seleccionar los datos. Y entonces lo que hago es buscar otros datos con respecto a esa situación. Y entonces dije, ostras, pues es que hay otros vecinos que no me saludan. No tengo apenas relación con mis vecinos. Y esta selección de datos que hago me lleva a interpretarlos, cogerlos todos, hacer una interpretación o una articulación de estos datos y digo, pues, oye, pues efectivamente, esto me ha pasado otras veces y me ha pasado en otras ocasiones que personas que tenían una conducta conmigo de repente la han cambiado. Esta interpretación, que no deja de ser pasarlo por el filtro de mi observador, de mis creencias, de mi expertise, de mis experiencias pasadas, me lleva a una conclusión. Y esta conclusión es esta creencia de que mis vecinos son todos unos maleducados. ¿Qué me lleva a esta creencia? A una propuesta de acción o distintas propuestas que es, bueno, pero yo sí soy educada y puedo seguir saludándoles, o no quiero tener relación alguna con ellos y ni voy a atender en los tendederos comunes, o
pues yo tampoco les voy a saludar. O sea, podríamos tener tantas opciones o tantas propuestas de acción como nosotros queramos. Y eso me lleva a una acción. Y la acción es que yo llevo un par de meses sin saludar a nadie de esta comunidad cuando me cruzo con ellos. ¿Sí? Muchas veces creamos las creencias de manera express y no pasamos ni por los acontecimientos, o sea, sí pasa el hecho, el acontecimiento observable ocurre, y imaginaros que yo mañana, en estos momentos de que podemos salir a dar un paseo, imaginaros que me encuentro de lejos a una conocida mía y la llamo, la voy a saludar y no me hace caso. Pues puede ocurrirme que por esta creencia que tengo con mis vecinos, yo coja el ascensor y en vez de subir escalón a escalón, directamente me vaya a la acción y diga, pues a esta chica o a esta persona, a partir de ahora tampoco la saludo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final es la forma con la que creamos estas creencias. Y el nivel de que nos limiten o no lo vamos a poner nosotros. Y ahora bien, diréis, vale, ¿y con esto qué hacemos? Perfecto. Pues lo primero es, como bien os he dicho, que tengáis un montón o una serie de creencias limitantes que queréis cambiar. Hacerlas conscientes. Eso es lo primero. Y luego lo que vamos a hacer con esa creencia que quiero modular o cambiar es bajar la escalera y ampliar el horizonte, ampliar la visión de esa situación. Entonces, nos vamos a la parte de las conclusiones, que es cuando yo creo esa creencia. Y la creencia es de que todos mis vecinos son unos maleducados. Si voy a bajar todos los escalones, ¿vale? Y me voy a ir a la esencia, y es que un vecino dejó de saludarme. Si yo me cuestiono este hecho y me voy a la selección de datos porque el hecho está y no lo voy a cambiar, ese vecino ese día dejó de saludarme, lo que voy a hacer es ampliar la selección de datos, hacer un reencuadre, darle una visión más amplia a esta selección de datos. ¿Cómo? Pues cuestionándome, ¿qué pasó? Es que igual ese vecino ese día tenía un problema, habían ingresado a un familiar y aunque se cruzó conmigo no me vio. Puede ser que ese vecino lleve lentillas y ese día no las llevase y no me viese. Puede ser que ese vecino llevase unos auriculares de esos pequeñísimos que hay ahora y ni me escuchase. Puede haber tantas situaciones como yo las quiera ver. ¿Eso qué quiere decir? Que luego también me puedo preguntar otras muchas cosas. ¿Cuántas veces no me ha saludado este vecino? Porque igual me pregunto esto y digo, pues realmente fue solo ese día. Todos los demás días me ha saludado. ¿Esto qué hace? Pues que al final la realidad que vivimos, lo que hacemos con las creencias es limitar esa información y quedarnos con la información que nos está aportando a la creencia que tengo. Si yo, os voy a poner un ejemplo, si yo tengo la creencia de que mi jefe es un inepto y que no vale para el puesto que tiene, solo voy a aceptar todos esos hechos o todas esas situaciones o todos esos datos que me engorden esa creencia. Si yo de repente veo que mi jefe ha hecho un proyecto muy bien, ese dato no le voy a seleccionar en el momento, en la fase de selección de datos. ¿Por qué? Porque no me interesa. Porque entonces temblaría los cimientos de mi creencia de que es un inepto. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Al final nosotros decidimos qué datos seleccionamos y por lo tanto esos datos son los que engordarán nuestra creencia. Esto así presentado podéis decir, vale, pues muy bien, pues, pero como a mí me gusta que lo experimentemos en primera persona, vamos a hacer lo siguiente. Y es, ahora sí, cada uno de vosotros va a elegir, y aquí esto va a ser un trabajo personal e individual, ¿vale? Si cada uno de vosotros vais a elegir una única creencia,
la que queráis, de las 3 que habéis elegido o alguna que os haya surgido, la que queráis. Necesito que la elijáis, que elijáis una. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo os voy a ir lanzando preguntas para que empecemos a trabajar esta creencia limitante. Y cuidado, todas estas preguntas que yo os voy a lanzar, que por supuesto las voy a compartir cuando envíe el PowerPoint para vosotros, pero quiero que os centréis en vuestra respuesta, en modular vuestra creencia, en dar el primer paso para modular la creencia, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, si ya tenéis vuestra creencia creada, lo que quiero es que os preguntéis ¿para qué queréis cambiar esa creencia? ¿Qué beneficio obtenéis de modular esa creencia? Yo os voy a dejar un poquito de espacio para que os podáis responder a la pregunta porque va a ser más potente si os dedicáis ese espacio. ¿Qué va a suceder en vosotros si conseguís modular esa creencia? ¿En qué va a mejorar vuestra vida, vuestro día a día? Ahora vamos a creer en que podemos, porque podemos y podéis cambiar esa creencia. Yo no os puedo decir que vaya a ser fácil o que no vaya a ser tedioso, pero ¿por qué creencia querríais cambiarla? ¿Cuál sería el cambio, por pequeño que sea, que os beneficie con respecto a esa creencia? Pues me habéis lanzado creencias como el, el, el no volver a abrazar. Bueno, ¿y cómo podría ser en positivo o más positivo ese no volver a abrazar? Pues el creer en que sí, que tarde o temprano vamos a abrazar. La persona que ha dicho que era inepta para los idiomas. ¿Cómo quiere modular esa creencia? ¿Qué es lo que sí, en lo que sí quiere creer con respecto a esos idiomas? ¿Sí? Si tenemos esta creencia a la que, Bea, no sé si querías hablar. Sí, quería, mira, que nos pregunta una persona y yo creo que es a lo mejor una duda que pueden tener más. Sí. Y nos pone, preguntaba antes si la creencia la tengo que basar en un objetivo. Que si la creencia la tengo que basar en un objetivo. Hombre, normalmente una creencia tiene un final. Si yo creo, por lo que os decía antes, en que no soy buena para los idiomas, pero no lo necesito, no va a ser motivador para mí el cambio. Necesitaremos que haya un objetivo. Si yo tengo un objetivo de progresar en mi empresa o progresar de puesto o desarrollarme a un puesto superior y tengo la creencia de que ese puesto no lo voy a conseguir nunca, no voy a hacer acciones para lograr ese cambio. Por supuesto, en este caso dependerá también de terceros ese cambio, ¿vale? Pero que por lo menos todo lo que depende de mí sí que ponga yo toda la carne en el asador. Entonces, efectivamente, si está vinculado a un objetivo va a ser mucho más motivador el cambio. ¿Sí? Entonces necesito que busquéis por qué creencia os gustaría modular o cambiar esa creencia limitante. Porque os vuelvo a repetir,
todos tenemos los recursos necesarios y si no los tenemos es hacernos consciente de qué necesitamos aprender para conseguir todo aquello que nos propongamos. ¿Mm? Vale. La siguiente pregunta es, ¿en qué te va a ayudar o beneficiar esta nueva creencia? ¿Qué vas a mejorar cuando cambies esta creencia? Modules esta creencia, por pequeñito que sea el cambio. Y ahora me voy a ir a ¿en qué te basas? ¿Vale? Vamos a irnos a la creencia que teníamos. ¿En qué os basáis para tener esa creencia? ¿En qué hechos? Vamos a ir a hechos, acordaros, a situaciones que todos corroboraríamos, vamos, todos, todo el que haya estado en esa situación corroboraría que es así, que es realidad. ¿Sí? No en nuestros juicios, en hechos. ¿En qué hechos me baso para creer esto? La de los abrazos. ¿En qué hechos te basas para creer que nunca voy a abrazar a nadie? La de los idiomas. ¿En qué hechos te basas para creer que eres una inepta para los idiomas? ¿Qué has visto u observado que te hace pensar eso de ti? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué hechos? ¿Cómo te hace sentir pensar en esa creencia? Voy a la selección de datos. ¿Qué otras cosas han sucedido? ¿Qué otros hechos o qué otros pensamientos han sucedido que no has escogido? O sea, ¿cómo podemos ampliar la visión? Antes os he dicho que yo solo había escogido el día que mi vecino no me saludó, pero no había cogido todas las veces que sí que me saludaba. Pues vamos a ver esta selección de datos. Voy a tratar con mis preguntas de ampliar esta selección de datos o acompañaros a que la ampliéis, ¿vale? ¿Qué cosas buenas tiene esa situación? ¿Qué dice de ti el creer eso? Si pues, os ponéis a pensar en otras personas que tienen esa misma creencia o parecida, ¿cómo la están abordando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo estudian otros idiomas? ¿Cómo llevan otras personas el no poder abrazarse? ¿Cómo en el caso del emprendimiento de Giovanna? ¿Cómo emprenden otras personas? ¿Cómo otras personas o otras personas con su edad han emprendido?
Buscar a alguien de confianza. Cada uno de vosotros, a alguien en quien confiéis, que confiéis en sus juicios. ¿Sí? Si le contaseis la creencia que tenéis, ¿qué creéis que os diría? ¿Cómo os reformularía? ¿O cómo os debatiría? ¿O cómo os rebatiría esa creencia que tenéis? ¿Qué información tenéis con respecto a vuestra creencia que no queréis ver, que no queréis escoger, que no cogéis porque es contraria a lo que creéis? ¿Puedes poner un ejemplo, por favor? Pues, por ejemplo, si en el ejemplo que os he puesto del jefe, si yo de repente mi creencia, imaginaros que yo quiero mejorar la relación con mi jefe, pero mi creencia es que no vale para su puesto, yo con esta pregunta lo que quiero es que busquéis en vuestro jefe qué tiene de bueno, qué sí hace bien. ¿Sabéis qué pasa? Que como cada uno tenéis una creencia totalmente diferente, yo tengo que hacer lo más asépticas posibles las preguntas, porque no tengo cada caso. Pero si es con respecto a una relación, a una persona, ¿qué tiene de buena esa persona? ¿Qué sí os aporta esa persona? Si es con respecto a una capacidad o una habilidad que consideráis que no podéis alcanzar, os preguntaría por qué otras habilidades también visteis que no podíais alcanzar y las habéis conseguido. Situaciones de éxito. Así me los voy inventando. Muchas gracias, Maru, por tu pregunta. Porque al final lo que os decía, al final yo tengo mi cabeza y tengo mis cosas, pero no os tengo a vosotros, no sé y no os veo, sobre todo no os veo vuestras caras. Si es con respecto a un miedo, con respecto al COVID, por ejemplo, os preguntaría en otras situaciones en las que hayáis sentido miedos similares y cómo os habéis enfrentado a ellos. ¿Cómo habéis abordado esa situación? Si es con respecto a, pues lo que decía Giovanna del emprendimiento, ¿no? De que no creéis que vais a conseguir algo que os habéis propuesto, preguntaros por ¿y qué falta para que sí que creáis? Os preguntaría ¿qué necesitáis o de quién necesitáis para creer? Aquí también, pues es que aquí realmente, y para mí es el punto clave de esta herramienta, es el ampliar el horizonte, el hacer un cambio 360 grados y ver desde distintas perspectivas vuestra situación. ¿Sí? Y sobre todo ser consciente de que estáis eligiendo una información y no otra. ¿Vale? Y ahora con todas estas preguntas que os he hecho, que habrá algunas que os hayan resonado y otras no, porque como os digo, si tuviese un ejemplo concreto y analizaríamos un ejemplo concreto, pues las preguntas irían muy en relación con las respuestas. Me gustaría preguntaros sobre esa articulación, esa interpretación de datos, ¿no? De ¿en qué otras situaciones similares te has encontrado? ¿Cómo las has solventado? Que es lo que os he avanzado antes. ¿Cómo respondes tú ante estas adversidades o ante estas situaciones similares que os puedan ayudar
a efectivamente afianzar esta otra creencia por la que queréis cambiar. ¿Sí? ¿Qué visión? Y ahora voy a las conclusiones. ¿Y qué visión diferente tenéis después de haberos cuestionado todo esto con respecto a vuestra creencia? ¿Ha cambiado, aunque sea un poquito, vuestra forma de ver vuestra creencia? Sí, totalmente. Me alegro. Ay, es que como tengo la presentación no os puedo ver. No sé quién lo ha dicho. ¿Cris, puede ser? Sí, Cris, pongo el vídeo, ¿me ves? No, si no, no pretendo que pongáis el vídeo, pero es que como yo tengo la pantalla completa con mi presentación y me gusta más veros la cara y no os estoy viendo. Entonces, me he quedado con la cara de Maru y como Maru me decía que sí, pues he dado por supuesto que los demás diríais que aunque sea un poquito, ¿no? Realmente esto es el beneficio que tiene esta dinámica y es que tantas veces subamos y bajemos esta escalera de inferencias, cuantas más veces bajemos y bajemos los hechos van a ser los hechos. Lo que pasa que vamos a ver la selección de datos de manera diferente cuanto más profundicemos en esos hechos, porque vamos a sacar más información de esos hechos, todas esas cosas que no veía o que no he querido ver. Y eso nos hará subir la escalera de manera diferente. Y habrá gente que me diga, pues yo no he visto diferencia. Bueno, pues tendríamos que volver a bajar y volver a revivir o volver a ver esos hechos para sacar información diferente. ¿Sí? Y os sigo preguntando para ir finalizando. ¿Creéis que os podéis acercar más a esta creencia nueva que habéis puesto en vuestra escalera de inferencias? Y como os he dicho al principio, para que el cambio sea prolongado en el tiempo y efectivamente el cambio sea cambio, ¿a qué os comprometéis con vosotros mismos o con vosotras mismas para que efectivamente esta nueva creencia se afiance? Y para esto os pido quiero tres propuestas, 3 acciones que vosotras mismas os comprometáis para alcanzar este objetivo, que es el afianzar esta nueva creencia y creer en que sí que podéis lograr aquello que os proponéis. O de que sí que vais a conseguir eso que al principio no veíais. Al final es un compromiso con vosotras mismas. Entonces, de lo que se trata es de que ese compromiso, por supuesto, sea smart, ¿no? Que sea alcanzable, que tenga una permanencia en el tiempo, que sea realista y que, por supuesto, os comprometáis a hacerlo y que os comprometáis con vosotros mismos. Y esto es lo que os quería compartir hoy con respecto a las creencias limitantes. Muchísimas gracias por haber continuado ahí todo este tiempo. Espero que os haya aportado una visión diferente, que os haya aportado algo positivo, que hayáis aprendido y que, por supuesto, tengáis estos recursos para vosotros mismos y para ponerlos a la orden, vamos, para que lo pongáis en marcha en cualquier momento y que podáis recurrir a estas 2 herramientas en el momento que vosotras lo necesitéis. Preguntaba una persona antes si pedir opinión a otros puede ser un reencuadre. Sí, porque nos están dando una visión diferente
y esa visión nos puede ayudar a ver nuestra situación de manera diferente o no, por supuesto, porque no dejan de ser sus creencias, sus juicios. Y vuelvo a repetiros, depende de cómo lo emitan, puede ser una opinión o puede ser un juicio. Pero sí que nos va a enriquecer. O sea, al final el preguntar a otros nos va a dar una visión diferente. Y al final vamos a ver nosotros nuestra situación de manera diferente porque cogeremos también esos datos de esa visión del otro. Por lo cual tendremos más datos que seleccionar. Muy bien, mira, te traslado otra pregunta que nos dicen, antes de plasmar nuestras creencias, ¿no deberíamos basarlos primero en un objetivo y conseguir ese objetivo? Sí, hombre, a ver, yo en coaching trabajo objetivos y muchas veces el objetivo de una sesión es modular esa creencia, ¿vale? Pero como hoy nos centrábamos mucho en creencias, he ido muy a la esencia de esa creencia. Pero como yo os decía, es que al final, si la creencia no tiene un objetivo detrás, no va a ser lo suficiente motivador para que emprenda el camino de modificarla, de cambiarla o de mejorarla. Te traslado otra y estaba con un supuesto. Dice, Vale. si algo se te repite con frecuencia, por ejemplo, que la gente no cuenta contigo cuando haces planes y tú intentas, pero te pasa en diferentes ocasiones, ¿qué haces? ¿Son los otros los culpables o soy yo que tengo creencias o soy yo que soy insoportable o rara? Bueno, habría que analizar bien esa situación porque ahí hay mucho que analizar. Vamos, más que analizar, cuidado, porque yo como coach no analizo absolutamente nada. Como veréis, os he lanzado preguntas así al tuntún, hombre, con un orden y con una, por supuesto, meditadas previamente y con un sentido, pero yo no sé por dónde iban vuestros caminos, vuestras mentes, vuestras cabezas con respecto a esto, ¿no? Entonces, esta situación que me compartes tiene mucho. Hay que ver en esa situación en concreto cuánto es mío o de esa persona y cuánto es de los demás. ¿Sí? Habría ahí que indagar mucho sobre qué hace que se repita, qué te hace pensar eso, en qué hechos te basas, cuántas veces te ha pasado esto y qué tienen en común esas situaciones. Así estoy diciendo preguntas un poco sin tener a la persona delante ni la situación y que me cuente y me desgrane la historia, ¿no? Pero os lanzo así preguntas que yo haría si alguien me dijese esto. Yo preguntaría por ¿qué has hecho tú para que eso suceda o para que no suceda y esté sucediendo? Y que ves en los demás que te haga pensar que esto es una realidad. También preguntaría cuánto de real es, si realmente es una percepción suya o es una realidad que le han aportado o que alguien le ha dicho. O sea, aquí habría que desgranar bien esa creencia. Pero lo que sí que os digo una cosa es que solo cambiando nuestras acciones cambiarán nuestros resultados. Por lo cual, si tengo una situación que no me gusta y se repite, analiza bien esa situación y qué es lo que hace que esa situación se repita. ¿Qué es lo que percibes tú? ¿Qué es lo que te sucede a ti? ¿Qué es lo que percibes de los demás? ¿Qué es lo que los demás sí que te dicen? Y no estoy hablando solo verbal y corporalmente. Y con toda esa información, ¿qué quieres hacer al respecto? Y ahí, vuelvo a repetir, pertenecemos a sistemas y solo yo cambiando impacto en los demás y por lo tanto la situación puede cambiar. Y por último, mira, María, te comento, nos dice otra persona, de alguna manera también veo que de una creencia limitante me lleva a otra, como una cadena. Ahí está, como os he dicho, somos creencias con patas. Y como al ser las creencias, lo que os decía, que nuestra identidad está basada en creencias, y hablo de creencias, pero son todos nuestros valores, todos los principios básicos, lo llamemos como lo llamemos, es nuestro núcleo duro, ¿vale? Es todo aquello por lo que nos movemos, todo aquello
por lo que filtramos todo lo que nos sucede, todo lo que vemos, todo lo que observamos. Entonces, eso no deja de ser una ramificación de creencias. Y no son satélites, no están separadas, no son todas, están todas juntas, están todas relacionadas. Y efectivamente, si yo, como habéis, además el claro ejemplo ha sido cuando Giovanna ha dicho lo de que no podía, que ella consideraba o creía que no podía emprender porque que era mayor para emprender, y cuando lo hemos ido desgranando nos ha salido otra creencia que yo he declarado, pero han salido varias creencias, que una de ellas era que era infantil o que tenía una conducta infantil. Como veis, están todas relacionadas. Y vamos trabajando una que impacta en otras creencias. Entonces, efectivamente, hay que desgranar todo eso, hay que trabajar en profundidad estas creencias. No sé si he respondido, porque yo soy muy de las que empiezo a contestar la pregunta y luego me voy a otras cosas. Trato de ser lo más directa a la respuesta, pero se me encienden otras cosas. Bea, ¿algo más? Nada más. Nada, decirte que nos están poniendo, que ha sido una ponencia estupenda, que te da las gracias. Así que nosotros desde la asociación también te damos las gracias, María, por tu estupendo trabajo y por la parte que nos toca. Recordaros que mañana tenemos el taller con la etnóloga María Isabel Mijares. Sería bueno y recomendable, si queréis participar para aprender bien y poner en práctica el taller, que tengáis una copa de vino blanco o tinto, o eso como queráis. El jueves tenemos el taller de Instagram. El primero que tuvimos está subido en YouTube. Si alguien le quiere echar un ojo y repasar, pues fantástico. Pero mañana vamos a intentar que sea lo más práctico posible. Y luego deciros muy rápidamente, todos los vídeos están subidos a nuestro canal de YouTube, excepto el del día 13 de mayo, que es el de coaching para emprendimiento, que hubo un problema al grabar el vídeo, que luego no se guardó, entonces estamos recuperándolo. Ahí tenéis todo. Luego en la página web he subido la documentación donde vienen los próximos cursos y los enlaces. Veréis que hay algunos todavía que no tienen los links de inscripción habilitados porque vamos haciéndolos poco a poco. Por lo demás, daros las gracias por participar y cualquier cosa, ya sabéis el correo electrónico que es el de coordinación y ahí me tenéis para lo que necesitéis. Y María, si quieres decir algo. Y si no, cortamos. Que estoy a vuestra disposición. Bueno, en la presentación pondré mi correo por si alguien quiere, por supuesto, ponerse en contacto conmigo y que trabajemos en concreto algo. Estoy dispuesta y estoy abierta a ello. He visto aquí en el chat que alguien decía, quiero las preguntas, no os preocupéis porque la presentación, como habréis visto, estaba vacía. Yo os la voy a rellenar con todo lo que os he dicho para que lo tengáis y lo podáis usar, por supuesto, siempre que queráis. Yo ahora que termino el Zoom lo relleno y se lo envío tanto a Bea como a Giovanna y ellas os lo difunden, os lo mandan a vosotras. Y Muy nada, bien. muchísimas gracias. Gracias por todo, María. Gracias a todos.